Es mi mejor deseo y mi oración de que te encuentres bien y que en estos momentos en que nos ha tocado vivir estos días tan difíciles en nuestra ciudad, por ejemplo, estamos pasando momentos aciagos, pero a pesar de todo, la gracia de Dios se derrama sobre tantas vidas. Mucha gente se pregunta, ¿dónde está Dios en todo esto? Y la respuesta es sencilla: Dios está aquí. Dios está activo, Dios está presente y Dios está derramando misericordia por doquier. Dios está con los médicos que están apoyando a las personas en medio de su crisis. Dios está con los gobernantes que están tomando decisiones y dando sabiduría. Dios está con los enfermos. Dios está con cada uno de sus hijos. Dios es bueno, Dios es fiel y para siempre su misericordia. Yo quisiera compartir contigo un breve pasaje de la Escritura acerca de Jesús, nuestro Señor, y cómo Él sigue siendo aquel que puede ayudarnos y puede darnos esperanza y puede levantarnos y puede perdonar nuestros pecados. Estoy en el libro del Evangelio según San Marcos, el capítulo 2, y así dice la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatros. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Es interesante que Jesús había alcanzado la fama que ahora no le permitía moverse libremente en toda la comarca en Israel. La gente, las multitudes le seguían y todos querían lo mismo: sanidad. Ellos buscaban liberación y Jesús estaba sanando de maneras milagrosas todo tipo de enfermedades. No había absolutamente ninguna enfermedad que le pudiera resistir. La lepra era sanada, gente paralítica, ciegos, sordos, mudos, personas endemoniadas, todos eran liberados. Jesucristo no tenía oposición y la gente lo buscaba. Pero Jesús había venido para enseñar el mensaje de salvación. Y el mensaje de salvación era que de tal manera había amado Dios al mundo, que lo había enviado a él su Hijo amado, para que diera vida eterna a aquellos que ponían su fe en él. Así que el Señor Jesús está enseñando, y estos cuatro audaces hombres, ellos se toman el desafío de cargar a su amigo y lo llevan en una camilla y lo suben sobre el techo de la casa de Pedro. Y en ese tiempo los techos eran unas planchas finas. Ellos realmente, habían unas vigas y ellos las cubrían, pero eran endebles, no eran sólidas. Y ellos básicamente le destruyeron el techo de la casa de Pedro para bajar a este varón, porque agarrándolo por cuatro cuerdas, ellos lo bajaron hasta donde estaba Jesús. Y dice y nota al ver Jesús la fe de ellos. Jesús vio que estos hombres querían a su amigo, pero también tenían fe en lo que él podía hacer. Quizás en estos días tú estás enfrentando el desafío de acercarte a Dios. Quizás tú has sido como el doctor Gianni, un italiano, un excelente doctor en uno de los hospitales más conocidos en Italia, fue de pronto agobiado por toda la ola que se desató con el coronavirus. Y dice, llegó el punto donde ellos ya habían perdido el concepto del tiempo. Pero él era un hombre de ciencia y en la universidad ellos les habían capacitado como hombres de ciencia, excluyendo a Dios de toda la ecuación de su preparación. Así que él era prácticamente ateo. Así que cuando de pronto esta ola vino sobre él, llegó un punto donde sus fuerzas humanas ya no pudieron más. Y él estaba deseoso de buscar la ayuda de Dios en medio de la situación. Fue entonces que llegó un pastor de 75 años. Lo llevaron al hospital porque estaba enfermo.
le hicieron la prueba y dio positivo para el coronavirus. Pero lo que a ellos le impactó es que este hombre no estaba solamente en su camilla. Él iba a ayudar a los otros enfermos, oraba con ellos, los consolaba, les daba palabras de aliento. Algunos los despedía al umbral de la eternidad. Pero fueron los doctores los que empezaron a ir a escuchar a este hombre, porque ellos necesitaban también esa vida, ese aliento espiritual que carecían. Dice que con el tiempo el doctor Gianni llegó a creer en Jesucristo a través de la fe de este hombre. Y después que este hombre pereció, él murió a causa de su enfermedad. Él dice que él dijo: de ahora en adelante, Señor, yo voy a hacer la obra que él estaba haciendo, porque él creía que ahora el Señor lo iba a usar a él como instrumento. Y quizás a veces nosotros hemos vivido nuestra vida como si Dios estuviese excluido de ella. Pero circunstancias como esta, de pronto se estremecen los cimientos de nuestras estructuras sociales, de nuestra vida personal, de nuestra vida familiar. Y de pronto nosotros nos preguntamos: Señor, realmente necesito tener un encuentro contigo. Jesucristo miró a este hombre y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y uno se preguntaría: ¿pero qué tiene que ver la vida moral de este hombre con la parálisis que tenía? Y la realidad es que nosotros somos seres humanos complejos, totalmente integrados, y cada aspecto de nuestra vida está interconectada una con otra. Nosotros estamos enfermos de un virus que es un virus espiritual, y la Biblia lo describe como el pecado. Y es el pecado el que nos establece una separación entre nosotros y Dios. Pero Dios nos ama. El Señor Jesucristo nos ama, y el Señor Jesucristo nos busca. Él vino precisamente a buscar lo que se había perdido. Y entre esos que se habían perdido estábamos tú y yo. Y cuando tú, en tu momento de desesperación, pones tu mirada en Jesucristo, el Señor Jesucristo viene a ti. El Señor Jesucristo escucha el clamor de los corazones quebrantados. Y el Señor Jesucristo viene y nos salva, nos sana y muestra su favor. Este hombre estaba allí, y cuando Jesús le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados, alguna gente religiosa que estaba allá se enojaron con Jesús. ¿Quién es este que tiene autoridad para perdonar a pecadores?, decían ellos. Ellos no entendían que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Pero sabes, cuando tú vienes a Jesucristo y traes tus pecados, no importa cuán negros sean, no importa cuán terribles hayan sido, el Señor Jesucristo tiene la gracia para perdonarte todos tus pecados y darte un nuevo comienzo y una nueva vida. Pero tienes que venir a Él tal y como eres. A veces tú y yo pensamos que para venir a Dios tenemos que acicalarnos, tenemos que prepararnos, tenemos que presentar nuestra mejor imagen, que para venir a Jesucristo tú tienes que mostrarle buenas obras, mostrarle que tú no has sido tan malo. Pero sabes, Dios te conoce a ti como un libro abierto. Él sabe todo acerca de ti, Él sabe todo acerca de mí. Y aún así nos ama. Pero lo que Dios desea más que ninguna otra cosa es que tú vengas tal y como eres y aceptes la verdad que Él ha declarado sobre ti y sobre mí. Y esa verdad es que todos hemos pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando nos arrepentimos y venimos a Jesucristo y nos humillamos ante Él y reconocemos nuestra necesidad de Dios y le abrimos el corazón con sinceridad, el Señor Jesucristo nos escucha, el Señor Jesucristo se acerca a nosotros y el Señor Jesucristo perdona todos nuestros pecados y nos da vida eterna en su nombre. Jesucristo le dijo a ese hombre: levántate, camina, y ese hombre se levantó y caminó. Todo el mundo quedó asombrado. Más adelante dice que la gente estaba adorando a Dios y bendiciendo a Dios del asombro de ver un milagro tan espectacular como lo fue ese. Pero sabe, para Jesucristo un milagro grande o uno pequeño no es gran diferencia,
porque su corazón es lo que lo mueve a Él a obrar con misericordia. No hay milagro que sea demasiado grande para Dios hacerlo. El Señor Jesucristo es el gran yo soy. Algunos piensan que Jesucristo ya no hace ese tipo de milagros en nuestros días. Pensaría uno que si eso fuera verdad, Jesucristo ya no sería el gran yo soy. Parece que en la mente de ellos Él hubiese sido el gran yo fui, pero no es cierto. Jesucristo sigue siendo el mismo. Si tú estás pasando por un momento difícil, quizás diagnosticado con el coronavirus, o quizás seres amados que tú quieres mucho están enfermos, o estás preocupado, vives en temor, clama a Él y Él te responderá y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no has conocido. Él te mostrará que Él es tu amparo y tu fortaleza y tu pronto auxilio en la tribulación. El Señor Jesucristo te mostrará que Él sigue siendo tan real como el piso donde tú y yo tenemos puestos los pies. El Señor Jesucristo te mostrará que Él es poderoso, Él es fiel, Él es misericordioso y bueno. Y aunque nos ha tocado vivir en estos tiempos difíciles, tú puedes estar seguro de una cosa: no hay nadie que clame a Cristo y Cristo no lo escuche. Así que si en estos días tú sientes la necesidad de acercarte a Dios, yo te insto a que lo hagas ahora mismo. Ven a Él con tu corazón abierto. Ábrele tu corazón y dile: Señor, te necesito, ten misericordia de mí. Y verás que el cielo bajará a la tierra y Dios te dará la paz que tu corazón anhela. Yo quisiera tener la oportunidad de orar por ti en esta hora. Te voy a prestar una oración. A mí me la prestaron cuando yo estaba joven y no sabía ni cómo orar, ni cómo acercarme a Dios. Y fui a una iglesia y me senté en la última banca, lo más cerca de la puerta posible, y dije: si algo raro pasa aquí, yo salgo corriendo. Pero Dios habló a mi corazón ese día, y cuando llegó el momento de un llamado, yo no sabía ni cómo responder, así que el pastor me prestó sus palabras, y yo las repetí, le puse mi corazón, y aquel día cambió mi vida. Yo quiero hacerte el mismo favor que a mí me hicieron. Así que yo te voy a invitar a que repitas esta oración conmigo. Dile al Señor Jesucristo: Señor, vengo a ti, tal y como soy. Reconozco que soy pecador. He pecado contra ti de pensamiento, de palabra, de acción. Perdóname, oh Dios. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario para darme la salvación. Te invito a que vengas a mi vida, Señor. Muestres misericordia de mí. Y, Señor, que me salves. Perdona mis pecados y dame vida eterna en tu nombre. Ayúdame de aquí en adelante a caminar contigo y a obedecerte y a conocerte. Si tú hiciste esta oración, puedes decir amén. Y si la hiciste, yo quiero pedirle a Dios que te bendiga. Señor, tú sabes quiénes están haciendo esta oración en este instante. Y lo único que yo te pido, Padre amoroso, es que con la misma fidelidad que tú siempre tienes, comiences la buena obra en ellos que comenzaste en mí. Y que un día ellos puedan testificar de la grandeza de un Dios todopoderoso que no solamente es bueno, es fiel. Yo los bendigo en tu nombre, guárdalos en el poder que hay en tu nombre, ayúdales a congregarse, a leer tu palabra, a conocerte a través de la oración. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.